Muy buenas noches a toda la amable concurrencia. Un saludo especial a nuestro disertante, al ingeniero Manuel Soriano, que viene de AEC Solutions Perú de Bentley, maestro ingeniero de caminos, canales y puertos en estructuras de la Universidad de Cantabria, España, especialista en productos de la línea de ingeniería civil de Bentley y consultor de implantación BIM de soluciones de ingeniería civil en Latinoamérica, formador en software para diseño civil y estructural, con 26 años de experiencia en empresas consultoras y constructoras, en obras de carreteras, puentes, canales, infraestructuras viales y edificación. Bienvenido, ingeniero Manuel Soriano, que nos va a disertar sobre el tema el flujo de trabajo de infraestructura vial, movilidad y transporte en este ciclo de conferencias en homenaje al 91 aniversario de nuestra carrera de ingeniería civil. Tiene la palabra, ingeniero Manuel. Hola, buenas noches con todo. Muchas gracias, ingeniero Muñoz, por la presentación. Y bueno, saludos desde el país hermano, desde Perú. Efectivamente, bueno, una breve reseña. Yo soy español, pero llevo viviendo en Lima ya 8 años, así que ya soy más peruano que el ceviche. Y bueno, pues agradecer en nombre propio de mi empresa EC Solution y de Bentley la oportunidad que nos brindan para poder mostrar, bueno, la tecnología que se emplea actualmente en esto que llamamos transformación digital, BIM, etcétera, en el mundo de las infraestructuras. Entonces, bueno, de eso voy a hablaros durante esta hora de la mano, bueno, pues efectivamente de una marca de software, aunque bueno, el software es lo de menos, pero lo que sí quiero mostraros es eso, flujos de trabajo y sobre todo por qué estamos en este proceso de digitalización. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, tengo un PowerPoint, a ver si soy capaz. Entiendo, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Perfectamente, ingeniero Manuel. Siga usted Ok. con toda tranquilidad. De acuerdo, pues voy a ver si comparto mi PowerPoint sin más problemas. A ver, presentar una ventana y efectivamente de compartir esta. Bueno, se ve, está presentando tu pantalla, se ve el PPT ahora mismo, ¿no? Sí, tranquilo. Adelante, Vale, ingeniero. pues voy a lanzarlo para que se vea como presentación, que aquí luego está el problema de siempre. ¿Se ve ahora la presentación? Software. No, no, ahora sí, ahora sí. Ahora sí se Perfecto. ve, o sea, tenemos un poco de retraso. Bueno, pues efectivamente, bueno, el título lo he cambiado un poco, pero bueno, en general es software o tecnología para flujo de trabajo de obras viales, puente, etcétera, con tecnología Bentley. Bueno, como ha dicho el ingeniero, yo soy ingeniero civil con 26 años de experiencia, bueno, a lo largo en muchos rubros, últimamente en los últimos 7 años de la mano de Bentley, como consultor e implementador de tecnología para la digitalización en este mundo de la infraestructura y en este cambio que estamos viviendo todos actualmente de la transformación digital. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver si se van moviendo los slides ahora. Bueno, lo primero, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí, ¿por qué estoy yo aquí? Es porque estamos en un proceso
de cambio de metodología, un cambio de paradigma de los flujos de trabajo tradicionales en diseño de ingeniería, pasando una transparencia que bueno, siempre se enfocó en la generación de planos, en la generación de información en papel. Y ahora mismo estoy mostrando, bueno, pues tres recortes de tres planos muy típicos, pues una planta de un diseño de carreteras, una topografía y una sección transversal, pero como digo, en nuestro flujo tradicional y además no solamente en el siglo XX y XXI en el que vivimos, yo creo que esto es tan antiguo como los egipcios o los romanos, que ya hacían sus dibujos, sus croquis, es decir, sus planos, como centro de información para gestionar fundamentalmente la construcción. Entonces, el paso que en los años 80 significó pasar del tablero de dibujo, que es como yo empecé, dibujando en un tablero de dibujo con lapicero, goma, compás, etcétera. Eso ya los que sois estudiantes ahora no lo habéis vivido, no creo ni que lo hayáis visto, quizá de lejos. Bueno, digo que ese paso del sistema manual, que era el tablero de dibujo, a lo que se llamó en ese momento la digitalización, pero en el sentido que empezamos a trabajar con computadoras, que fue el CAD o el CAM, no modificó los flujos de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que dibujábamos plantas y elevaciones y secciones, pero utilizando en realidad geometría descriptiva en otro tipo, digamos, de dispositivo, en vez de un dispositivo analógico, en uno digital, que es una computadora. Pero seguíamos haciendo lo mismo. Eso significa que el diseño, bueno, hasta ahora ha sido en dos dimensiones, muy laborioso en el tema de las infraestructuras civiles, porque las geometrías no son sencillas, no es como en edificación, que el 90% de la edificación es un rectángulo que se extruye hacia arriba, o un polígono como mucho que se extruye hacia arriba con varios pisos. Entonces la geometría de la edificación en general, salvo en edificaciones singulares o de diseño, son más sencillas. La nuestra, la de la ingeniería civil, digamos carreteras o ferrocarriles o represas, etcétera, es bien complejo y además se implanta en un terreno que es complicado. Entonces digo que ese diseño tradicional es laborioso, es lento, tiene cierta imprecisión. En general, imprecisión porque cuando uno hace un plano lo hace a una escala y efectivamente al hacerla a una escala mucha información se pierde y sobre todo que el formato digital, el CAD, es poco dinámico. Es decir, que yo hago un cambio y muchas veces tengo que volver a hacer toda la reingeniería de mi proyecto. Eso, como digo, genera una serie de problemas. En esta transparencia, en este slide que muestro, tengo un sistema cartesiano donde en abscisas pondríamos la cantidad, digamos, de esfuerzo que se requiere en toda la fase de un proyecto. Ese esfuerzo lo podemos evaluar en la cantidad de gente que se va incorporando, las disciplinas, el tiempo, etcétera. Y en ordenadas, bueno, pues los beneficios, digamos, los datos, la información y el conocimiento que voy obteniendo del proceso. El proceso de cualquier infraestructura empieza desde una planificación hasta un diseño, una construcción, una operación y un mantenimiento de la misma. Bueno, este es el flujo de trabajo tradicional, digo, basado en sistemas CAD, pero de la misma forma de trabajar prácticamente que cuando trabajábamos en el tablero de dibujo, donde en general en cada fase vemos que hay un decaimiento de la parte del beneficio. Obviamente esto es lineal en las abscisas, cada vez vamos teniendo más costo porque se va introduciendo más gente disciplina y tiempo, pero vemos que en el flujo de trabajo tradicional muchas veces la información o el conocimiento que hemos adquirido en una fase se pierde. Como todos somos ingenieros y tenemos una base matemática, esta gráfica, su tangente la podríamos, aunque sea cualitativa, la podríamos interpretar como
el incremento de beneficio por unidad de costo, podríamos interpretarlo como la eficiencia del flujo, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente, bueno, pues tenemos tangentes diversas, pero sobre todo caídas bruscas en cada etapa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el formato digital que empleamos, que es hacer dibujos en ordenador, pues no siempre es compatible o no toda la información se puede trasladar en cada una de las fases. Frente a eso, estamos viviendo actualmente un proceso que, como digo, de maduración, de digitalización, que se llama BIM, Building Information Modeling, que bueno, es un flujo de trabajo digitalizado donde se supone que con herramientas informáticas y sobre todo, que hablaré de ello, con entornos de datos comunes, cada etapa de paso de la planificación al diseño, etcétera, sucesivamente, no pierde información. Es verdad que las pendientes varían en cada fase, bueno, porque bueno, hay digamos, fases de la gestión de la vida útil de una infraestructura que son más complejas, entonces se saca menos productividad, pero vemos que es una línea continua. Y al final de todo el flujo, de todo el ciclo de vida útil de la infraestructura, que es la operación y el mantenimiento, vemos que hemos ganado mucho más datos, información y conocimiento, y por tanto vamos a poder gestionar nuestras infraestructuras, que de eso se trata, de gestionar más eficientemente las mismas. Bueno, como digo, todo esto basado en el BIM. Y bueno, pues los problemas entonces del flujo tradicional es poca eficiencia, pérdida del beneficio que se obtiene en cada paso, retrabajos y falta de control de plazos y costes. Bueno, este es un esquema muy típico de cómo ha ido evolucionando, digamos, la tecnología para gestionar infraestructura. Bueno, empezaríamos con el nivel 0, que es lo que se llamaba el CAD. Ahora os hablaré de los sistemas de representación. Bueno, pues el CAD no hizo más que reproducir lo que hemos aprendido en sistemas de representación, fundamentalmente para los ingenieros civiles y los de minas, el sistema de planos acotados, en una simplificación a base de líneas, de dibujos, de arcos, de texto, etcétera, que producían efectivamente planos para construir. Bueno, el siguiente nivel es el de empezar a construir modelos. En esto estamos, en modelos 2D y 3D, porque yo siempre digo que, y todos lo sabréis, si habéis estudiado la asignatura de sistema diédrico en geometría descriptiva, es mucho más fácil obtener las vistas de un objeto 3D, obtener las vistas 2D, que generar el objeto 3D a partir de sus vistas 2D. Estoy convencido y me apuesto con cualquiera una chela que es así, que es más complicado el paso del 2D al 3D que el 3D al 2D. Quiero con eso decir que los planos, que siempre son 2D, que son para generar elementos tridimensionales, lo que construimos es bastante más complejo, y de hecho hay una asignatura, una disciplina que es precisamente eso, los planos y la generación de planos y la construcción de planos, que es un lenguaje que todo ingeniero y arquitecto ha de aprender. Bueno, pues ese sería el segundo nivel, el de empezar a trabajar con modelos esencialmente tridimensionales y a partir de los modelos obtener información bidimensional si queremos a la hora de hacer planos. Lo que vamos a ver también es que el plano va a dejar de ser, digamos, el centro de la gestión para empezar a hacerlo el modelo. Bueno, un nivel 2, que es lo que llamamos BIM, actualmente estaríamos en este nivel 2, la mayoría de los países estarían empezando a venirse a este nivel 2 con los planes BIM de gobierno, es añadir al modelo información más allá de la geometría acá. ¿Qué tipo de información? Pues cualquier información que sirva para gestionar en cada una de las fases. Por ejemplo, en la fase de diseño para la construcción serían especificaciones técnicas de materiales, colocación en obra, lo que fuese. Entonces, eso es parte del BIM. Y por último, el nivel 3, que este es al que se aspira a llegar, incluye ya toda la gestión de la vida útil de cualquier infraestructura. Bueno, esta gráfica también me gusta mucho mostrarla porque representa, como vemos en las ordenadas,
son años, pues un estudio durante 20 años, bueno, está un poco desfasado porque solamente tengo hasta el 2015, pero da igual, y este es el índice de productividad por hora trabajada. Empezando en 100%, claro, cuando empezó el estudio en 1994, y pone o representa cómo ha ido evolucionando ese índice para los sectores de la construcción, de la industria manufacturera, que bueno, son todas las industrias en general, pues la industria del automóvil, la industria del automóvil ya lo he dicho, la industria naval, la industria aeronáutica, la de construcción de ordenadores, o sea, todo lo que sea hecho en una fábrica entraría aquí. El sector servicios, que muchas veces pensamos que el sector servicios está poco digitalizado, pero es mentira, yo creo que es de los que más, y aquí se ve. ¿Por qué? Porque yo, que soy ya, bueno, una persona ya de edad respetable, ya paso los 50 años, cuando tenía que hacer hace 30 años un viaje, tenía que acercarme a una agencia de viajes, ellos gestionaban todo, era lento, era tedioso, gastábamos mucho tiempo. Ahora cualquiera desde su teléfono celular puede contratar un tour de viaje con hoteles al mejor precio además, con muchas páginas web que buscan y comparan. Bueno, pues eso es digitalización. El sector servicios está muy digitalizado. Uno puede contratar telefonía móvil, uno puede contratar canales de pay-per-view, de televisión de pago por visión, todo a través de un teléfono celular, ver su estado de cuenta del banco, o sea, los servicios están muy digitalizados. Y bueno, luego la economía general. Vemos que de hecho la economía general, la media de la economía y los servicios han tenido una evolución muy parecida. Pero en todo caso vemos que en estos 20 años todos los sectores han aumentado su productividad. Bueno, pues aquí nos encontramos en la industria de la manufacturación, un incremento, estamos en el índice más o menos 160, o sea, un incremento del 60%. La industria, bueno, la economía global y los servicios, bueno, han aumentado en torno a un 40%, y vemos que la industria de la construcción, aparte de ser muy errática, bueno, pues ha alcanzado niveles que no superan el 10%. Entonces, eso quiere decir que algo estaremos haciendo mal. Se siguen utilizando muchas horas, por tanto, mucha mano de obra, y entonces los índices de productividad no son muy elevados. Por otro lado, y esto es importante, estamos todos viviendo una situación que de verdad es anómala. Si nos hubiesen dicho hace 5 años que el mundo iba a estar encerrado por culpa de microorganismos, pues sería una película de ciencia ficción. Bueno, pues resulta que muchos CEOs, gerentes de empresas de cualquier tipo, tenían esta idea que la transformación digital estaba lejos todavía, años vista, y que no pensaban que la compañía tuviera que cambiar bueno, en un tiempo relativamente corto. Bueno, pues ha venido el COVID y esta idea ha cambiado. De hecho, nosotros ahora mismo estamos presentando algo a través de tecnología, cosa que hace 5 o 6 años era muy difícil, todo era casi presencial. Además, con el coste añadido de que hay que viajar, desplazarse, etcétera, pues ahora no. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué es un flujo de trabajo basado entonces en un entorno de datos conectados, que es la diferencia. Cuando hacemos planos, pues no hay datos conectados, porque uno hace un plano, otro lo recibe, lo interpreta, lo lee, pero no hay una conexión. La única conexión que puede haber es la neuronal de los diferentes profesionales que están en el flujo de trabajo, pero nada más. Bueno, entonces, un entorno de datos conectados no es más que un ecosistema conectado de información obviamente digital. La marca que yo represento en el Perú, bueno, pues tiene herramientas para hacer todo el flujo de trabajo, herramientas especializadas
para lo que son carreteras, ferrocarriles, emplazamiento y temas medioambientales, geotecnia, modelación y visualización, puentes, como digo, en un entorno conectado de datos, de tal manera que es dinámico, los datos se leen de una aplicación a otro, se comparten y entonces, bueno, pues eso asegura, primero, poca pérdida de información, por no decir ninguna, y sobre todo procesos muy eficientes. Esto que traigo aquí viene a colación de lo que estoy comentando. El Building Smart es una asociación sin ánimo de lucro, que son los que se dedican de alguna manera a liderar todo esto de la estandarización BIM, del BIM, que es el BIM, de las normas, etcétera. Bueno, el Building Smart está dividido en capítulos, hay capítulos en varios países. Yo recomiendo, si tenéis interés en aprender esto, porque va a ser parte de vuestro, bueno, parte no, es la nueva forma en la que hay que trabajar, busquéis el capítulo del Building Smart de España. Ellos lo que hacen es dar información fundamentalmente. Uno se crea una cuenta, es gratuito, pero lo que traigo aquí es la introducción a una norma internacional, ISO, que es la 19.650 sobre BIM. ¿Por qué? Bueno, porque esa norma habla precisamente de que es imprescindible tener un entorno común de datos para poder trabajar de forma colaborativa, que es la otra parte del BIM. Es necesario disponer de un entorno común de datos. El entorno común de datos es la fuente acordada, o sea, eso es por acuerdo entre las partes, de información, o sea, vale cualquiera, siempre que acordemos el objetivo y los alcances de ese entorno común de datos, bueno, de información para cada activo o proyecto, para reunir, gestionar y repartir cada contenedor de información. Fijaos que estamos hablando ya de contenedores de información, no solamente geométrica. Los modelos de los que hablé en el nivel 1 son modelos geométricos, pero no tienen más información que la geometría. Aquí estamos hablando de información para gestionar a través de procedimientos establecidos, que vienen en el punto 12 de esta norma, y según este procedimiento, la información contenida en el entorno de datos común podrá tener diferentes estados. Bien. Luego habla de modelos de información. El modelo de información es un conjunto formado por información estructurada, es decir, no cualquiera, sino con una estructura que contendrá al menos modelos geométricos, propiedades y atributos, programaciones, etcétera. E información no estructurada que puede incorporarse como son documentos externos, pues PDF, lo que sea, imágenes, videoclips, cualquier elemento que pueda ayudar a la gestión. Fijaos que estamos hablando de gestionar un activo, una infraestructura que cuesta mucho a la sociedad, son para lo que son, para mejorar la vida de las personas. Esa es la función de cualquier ingeniero civil. Pero, claro, tienen un costo social porque ese dinero sale de los aportes de todo vía impuestos. Bueno, pues entonces todo esto que se incorpora a un modelo de información tiene por misión solamente que los gestores finales de esa infraestructura puedan tomar las mejores decisiones en torno a ella, en las etapas fundamentalmente de mantenimiento y de uso. Fijaos que una de las cosas que cuando estudiamos ingeniería siempre nos enseñan, bueno, pues hay que ser muy bueno en estructuras, en trazado, en obras hidráulicas, o sea, mucha matemática física, pero mucha gente tiene luego que gestionar. Y la gestión no es sencilla, sobre todo si alguien no te ha enseñado. Entonces ya digo que la gestión es la fase fundamental de las infraestructuras y además es la etapa más larga, porque, por ejemplo, un activo, pues si un activo tiene una vida útil de 30 años, de 40 años, en su planificación, diseño y construcción, a lo mejor gastamos 5. Y luego, durante 30 años o 40 años o 50 años, hay que operar y mantener la misma, con lo cual el costo es mucho mayor en esa fase, cuando en general los que estudiamos ingeniería, esa fase como que no existe, porque no gestionamos, porque hay muchos ingenieros que gestionan. Bueno, esto es un tema, simplemente esto lo tenía que haber quitado, pero este es un tema de tipo
promocional, bueno, Bentley tiene una suite de productos que sirven para todas las fases que hemos hablado. ¿Cuáles son esas fases? Bueno, pues las fases, como digo, son fases iniciales o de planeamiento, lo podemos llamar anteproyecto, la topografía, que es importante, el diseño, la ejecución, la inspección y el mantenimiento. Y Bentley tiene un producto digitalizado, un software que a través de un entorno común de datos, que es este ProjectWise, que es en la nube, permite hacer bueno, una ejecución que además cumple con los requisitos de lo que esa norma que antes os he planteado, la 19650, exige para el BIM. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Bueno, todos conocéis, si sois conocedores, aunque probablemente muchos seáis jóvenes, los jóvenes, la ventaja que tenéis es que os encanta la tecnología, entonces muchos habréis oído hablar de AutoCAD Civil 3D o de Revit o de AutoCAD o de Dynamo, Grasshopper, bueno, una serie de productos que al final hacen parte de todo este entorno de datos y de toda esta tecnología. El problema hoy por hoy, y eso es lo que quiero también que sepáis, es que esa tecnología sea capaz de conversar una con otra. Digamos que estos serían como habitantes de diferentes países que hablan diferentes idiomas y que hay que traducirlos para que este de aquí se hable con este y este con este y este a su vez con este. Bueno, ¿qué ha conseguido Bentley? Bueno, pues Bentley ha conseguido dos cosas. Tener un único formato de información para todo ese proceso y además sin versionamiento. De hecho, la última versión de los productos de Bentley data del año 98. Desde el año 98, es decir, 22 años, muchos no habíais ni nacido en el 98 probablemente, Bentley no cambia las versiones. El producto central se llama MicroStation y tiene un archivo que es equivalente al DWG de Autodesk que se llama DGN. Bueno, ahora voy a mostraros, que es la parte más entretenida, una serie de videitos sobre, bueno, sobre algunas de las fases de las que os he hablado. Primero, la gestión de infraestructuras en contexto. ¿Esto qué significa? Pues hasta ahora los topógrafos iban al campo con sus herramientas de topografía. Yo he hecho topografía casi como los romanos, con un taquímetro analógico y una mira y en una libreta apuntando la lectura del hilo central y el superior y el inferior y luego yendo a gabinete, así de mayor y de viejo estoy. Pero, ¿para qué? Pues para hacer planos. Bueno, hoy en día la captura de la realidad del terreno y de la topografía y de los edificios y de lo que queramos llamar está dando un giro. Veis que aquí habla de lo que os he dicho, los sistemas de representación es una representación simplista de la realidad con información muy poco precisa y sobre todo al final lo que hacemos es traducir lo que vemos en el terreno natural por elementos geométricos básicos cuando la naturaleza no entiende de geometría. Bueno, no es verdad, sí entiende, pero eso sería otra charla. Vemos que los modelos de realidad son modelos digitales del contexto real a escala real con altísima precisión. Antes os hablaba de la escala, cada un plano se genera una escala y entonces, claro, a escala 1000, pues si yo dibujo con algo que tiene grosor 0,5 milímetros, pues eso son 0,5 metros. O sea, a escala 1000, un trazo de medio milímetro representa medio metro. Claro, pues estamos perdiendo precisión porque a lo mejor con grosores inferiores nuestra vista no alcanza. Bueno, sin embargo, un modelo de realidad es un modelo digital que yo tengo en mi ordenador o mi máquina y que es a escala real, porque lo único que está haciendo es, yo hago zoom, pero estoy teniendo posiciones reales en los sistemas referenciales que sean. Por tanto, tenemos una altísima precisión. Se generan mallas pixeladas, que decir que no solamente es la malla, sino el color de la realidad. Se pueden generar nubes de puntos, ortofotos, etc. Ese producto en Bentley se llama Context Capture, que sirve para topografía, para control de activos y para generar los as-built de construcción. Bueno, entonces vamos a ver un vídeo. Eso que estáis viendo es un trabajo hecho en Perú que representa, bueno, esto se toma con fotografías desde un dron y el programa procesa la información, como veis, para generar
un modelo tridimensional real. Claro, esto tiene mucha más riqueza de información que un dibujo. Veis que efectivamente está triangulado, que cuando yo me voy acercando los triángulos van disminuyendo de tamaño, y vemos que puedo quitar los píxeles, vamos, la pixelación, y entonces tendría la malla sin la información de los colores. Por otro lado, puedo hacer cualquier tipo de medición, ver las coordenadas de los puntos en cualquier sistema de referencia. Y entonces, claro, eso es una innovación brutal, porque ya digo, si no, estaríamos a expensas de que un profesional de la topografía fuese al campo, tomase puntos al azar, que es lo que hacen, y luego dibujase un plano con información reducida, porque entre otras cosas los puntos, la cantidad de puntos es reducida. Fijaos que ahí están la posición, la altimetría, en qué sistema estamos, cambiamos el sistema, entonces pasamos de unidades ortométricas, de geidales a elipsoidales. Podemos hacer medición de distancia, con lo cual tenemos la realidad. Fijaos que ahí tengo las bandas blancas de la carretera, y entonces no es solamente una línea de trazo que no sabemos si es el centro o qué es, sino ahí directamente veo la diferencia de alturas, las distancias, etcétera. Bueno, pues esto es lo que se llama contexto de la realidad, y es parte, o debería ser parte, de esto que llamamos BIM o digitalización, porque esto es parte del activo, pues el terreno donde vamos a definir nuestro proyecto o nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces es la primera de las partes que os quería comentar. La siguiente es, bueno, pues la etapa de planificación o conceptualización. Bueno, estas etapas que tienen que ver con descartar alternativas en función de restricciones, pues de tipo paisajístico, económico, etcétera, también lleva un tiempo, y requerimos herramientas que sean capaces de hacer un trazado lo suficientemente rápido, pero no con la riqueza de detalles del diseño final, para descartar alternativa, lo que se llaman los estudios de factibilidad, por lo menos aquí en Perú, de TIR, de BAN, etcétera. Entonces tenemos un producto que se llama Concept Station. Digo, si a alguno le encanta esto de la informática, esto es el equivalente al InfraWorks de Autodesk, donde, como veis, tengo la topografía también digitalizada. En este caso proviene de un servidor de mapas tipo Google Earth, pero podría muy bien haber sido un producto hecho con el Context Capture anterior. En todo caso, veis que ahí están los elementos de la calzada, de la geometría. Yo puedo seleccionar las líneas discontinuas, voy a poner una vista superior, y seleccionar las líneas discontinuas, y ahí tengo la geometría. Veis que tengo el terreno, tengo los elementos que pasan por debajo o por encima, y bueno, eso es para planificar, en este caso, un enlace entre dos carreteras. Todo eso es verdad que tiene un sustento geométrico, porque la ingeniería es geometría y normativa, pero tiene un nivel de detalle de acorde a la etapa en la que estamos. Es decir, en etapas de planeamiento no se requiere la precisión de las etapas siguientes. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, os lo acabo de comentar, veis que se puede calcular rápidamente cantidades y coste, pero acabo de deciros que de una infraestructura el mayor costo es la operación y el mantenimiento. Es decir, ni siquiera la construcción tiene un peso significativo, aunque cuesta dinero, y mucho menos el diseño. Estaríamos hablando que a lo largo de la vida útil de una infraestructura, pues la construcción puede significar el 5% y el diseño puede significar el 5% de ese 5%. Con lo cual, que yo me desvíe en la etapa inicial, no sé, un 10%, no va a ningún lado. Luego, hablando del tema del otro tema, que es la interoperabilidad, bueno, pues
cualquiera de las cosas que nosotros hayamos hecho aquí los podemos enviar a cualquier otro programa. Bueno, puede ser de nuestra marca o de cualquier marca. Este sería el programa siguiente, el de diseño, donde la parte conceptual ya me la he llevado. Con lo cual, fijaos lo que os decía, ahora no pierdo información porque a partir de aquí puedo mejorar la etapa conceptual si esta es la solución definitiva que los estudios de viabilidad del proyecto han dado como resultado para empezar a construir, bueno, diseñar, construir y gestionar. Bueno, la siguiente etapa siempre de un flujo de trabajo de este tipo es la ingeniería de detalle. Bueno, para eso tenemos dos programas, uno para ferrocarriles, otro para carreteras, pero lo importante es que se pueden utilizar el diseño conceptual, aunque se puede empezar desde cero. ¿Aló? Bueno, ingeniería de detalle, podemos utilizar como modelos del terreno, modelos digitales del terreno, pues desde objeto CAD, tanto de nuestra plataforma como de AutoCAD, nubes de puntos, raster con elevación, bueno, cualquier formato. Tiene lo que llamamos intención de diseño, es decir, todo es paramétrico. Si yo muevo un eje y a ese eje están conectados otros varios ejes, por ejemplo, como puede ser en un enlace, pues todo se automatiza solo y entonces no hay que retrabajar. Tiene un potente constructor de secciones, se pueden incluir datos obviamente no geométricos y exportación a lo que ahora mismo es el estándar que se llama IFC. El IFC es a esto del BIM, lo mismo que el DXF es al CAD. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tendríamos un terreno, como veis, pues un terreno que además está construido a partir de un fichero DWG, o sea, no un fichero nuestro. Eso es parte de la interoperabilidad de lo que os hablé. Y entonces, bueno, pues sobre ese fichero que está en un modelo tridimensional, como veis, lo estoy moviendo tridimensionalmente, puedo ver sus informaciones, puntos, líneas, elevaciones, etcétera. Veis que el segundo paso es sobre la misma plataforma referenciar ese modelo exteriormente, es decir, ahí tengo una referencia que es el modelo de terreno y un eje. Y entonces veis cómo yo puedo activar o desactivar independientemente de los modelos y estaría ahí trazando la geometría. Digo, hay varios elementos de geometría, están enlazados. Si uno cambia, todos cambian. Y veis cómo puedo consultar la geometría de ingeniería y ver qué puntos, veis que ahí tengo varios puntos, que son las intersecciones a lo largo del perfil de los ejes. El siguiente paso, veis las secciones transversales, digamos ya los corredores, lo que se debería construir y gestionar, que son, como digo, muy ricos. Veis que ese muro, por ejemplo, que se adapta al terreno y su altura, bueno, su zapata también, bueno, es muy dinámico. Ahora vamos a mostrar la sección transversal que generó ese muro. Para ver que es bien compleja, digo compleja en el sentido de bien rica en elementos, no compleja de generar, porque eso se aprende como todo, pero es que ahí puedo tantear qué estoy resolviendo. A partir de una altura veis cómo el muro va creciendo y si sobrepasa una anchura se queda donde está. Veis que ahí se puede definir cualquier elemento, un túnel, un muro. Ahí hay un puente que también está hecho con otro de los productos de los que hablaré y está referenciado. Veis, ahí está el puente, lo puedo ver de cualquier manera, transparente, etcétera. Además, un puente que tiene dos secciones diferentes, una en curva, que es un cajón, y luego una recta, que es un puente de vigas convencional. Veis que están las cimentaciones, que están las zapatas. Como es un modelo 3D con información, se puede seccionar, encontrar información. O sea, esto es todo muy, muy dinámico y muy potente. Puedo abrir las secciones transversales e ir viéndolas a lo largo de todo el trazado. Por ejemplo, me voy a colocar a la altura del muro. Entonces, veis cómo ahí está todo. Puedo analizar los volúmenes, que es otra parte importante de la gestión de una infraestructura cuando se construye, cuánto volumen tengo de corte, de relleno, etcétera.
y todo eso es dinámico. Si cambiase la geometría, todo cambiaría. Si lo analizo a la altura del puente, pues veis como ahí tengo las cimentaciones, ahí puedo verificar que las cimentaciones no me den problemas y las secciones de los puentes. Entonces ya digo que es una forma diferente. Otro ejemplo, por ejemplo, con tema ferroviario. Fijaos que aparte de, digamos, de que el modelo en sí me sirve para construir, es que es muy realista. Fijaos que ahí tenemos textura de concreto, de balasto, de subbalasto, las catenarias del ferrocarril, todo. Y entonces, como digo, todo esto se basa en que cada aportante o cada integrante de un proyecto complejo va generando su parte de la información, y ahora lo veremos. Todos ellos se referencian en algo que también es terminología de esto del BIM, que se llama archivo federado. Por ejemplo, este es un trabajo real en Perú, es la ampliación en Lima del tren eléctrico, de la línea elevada, y veis que ahí hay una estación que está hecha con un IFC que viene de Revit, de otro programa. Entonces yo lo puedo activar, desactivar, puedo visualizar diferentes elementos, puedo cortar el modelo, es decir, todo está enfocado al modelo, que es lo que quiero transmitiros en esto del BIM. Ya no haremos planos, bueno, seguiremos haciendo planos porque actualmente las leyes de contratación siguen hablando del plano como elemento central en la contratación, pero cuando los BIM estén maduros, esto es la tecnología BIM, el modelo será lo que centralice el objeto de la contratación, tanto de la construcción como del diseño, como de la operación y el mantenimiento. Otro ejemplo de vías con el OpenRail, veis cómo se puede generar los desvíos automáticos, todo. Entonces, digamos que en realidad hoy por hoy tenemos los ingenieros a nuestro alcance una tecnología tan potente como la de poder recrear un elemento 3D, un modelo 3D realista en nuestra máquina, y estamos jugando como un videojuego, igual que la industria de los videojuegos se ha desarrollado muchísimo. Bueno, pues en este caso estamos hablando de la industria de la construcción. Más allá de eso, también podemos integrar la otra parte. Hemos hablado de la topografía, la otra gran parte importante en la gestión de las infraestructuras es la geotecnia, por lo menos a nivel de construcción y luego obviamente a nivel de mantenimiento. Entonces podemos integrar nuestra topografía, o sea, todo lo que tomemos en campo a través de sondajes, sondeos o calicatas, lo podemos incorporar en una base de datos de información, y en el modelo 3D, veis que ahí tengo una malla de realidad, un levantamiento, un diseño, y ahí puedo cargar mis sondeos. ¿Veis? Añado la litología, son esos tubitos verticales que aparecen ahí, que tienen obviamente la información de los estratos, y entonces puedo configurar no solamente un modelo de superficie, que es la topografía, sino cualquier superficie por debajo de esa topográfica que contendrá la información de los estratos, de los interfaces entre los estratos, incluyendo el agua. Entonces veis que ahí, por ejemplo, puedo sacar el estrato de arena, de roca, etcétera, y entonces ver, en este caso lo que pasa es que todo era en relleno, pero si estuviese en corte podría definir los taludes diferentes en función de las características geotécnicas y geomecánicas de cada uno de los estratos. ¿De acuerdo? Bueno, la otra gran parte fundamental de cualquier infraestructura viaria o ferroviaria son los puentes. Entonces, bueno, tenemos un software que es el Open Bridge Designer, diseñado para modelar todos los componentes de un puente de forma paramétrica. ¿Eso qué significa? Pues efectivamente, si cambio cualquier condición, como puede ser el eje, en elevación, en planta, etcétera, todos esos elementos ya diseñados se van con la geometría, es decir, está conectado al modelo de terreno, como veis, y a la geometría civil. Y obviamente, bueno, pues se pueden obtener cantidades de datos de planteo, planos, etcétera. Bueno, el flujo de trabajo tradicional del diseño de puentes siempre ha sido así. Primero, el ingeniero especialista en puentes
con poca información en 2D, hace un modelo analítico. Y hacer un modelo analítico ya sabéis que es definir geometrías básicas, ejes, asignar propiedades resistentes, módulos de elasticidad, tensiones del material, si es acero, si es concreto, geometría. Y a partir de ahí, con un encaje que es dependiente de la información que le han enviado el ingeniero de trazado, bueno, pues hace sus análisis y al final estima unas secciones, unos peraltes o cantos, unos armados, activos o pasivos, si es concreto, o unas secciones de acero, y a partir de eso, o sea, el modelo lo único que tiene como misión es verificar si el puente satisface las condiciones de integridad establecidas en las normas, pues a partir de ahí manualmente prácticamente se hacen reportes, etcétera. Entonces veis que efectivamente es un proceso muy manual. A partir de ahí pues tenemos que hacer planos en 2D. El ingeniero estructural lo único que dice es pues la sección aquí será de este tipo y luego todo lo demás es todo muy manual. El detallado de una estructura, digo, los que sois jóvenes todavía no lo sabéis y probablemente no lo tengáis que vivir jamás, pero es algo de verdad, yo que lo he tenido que hacer, es insufrible. Cuando empecé siendo ingeniero pues joven, me tocó hacer planos de detallado de acero. De verdad, es la actividad menos provechosa, menos productiva que puede tener un ingeniero, pero hay que hacerlo. Y bueno, con un proceso manual también, pues tenemos la información para construir, inspeccionar, evaluar, etcétera. Ya digo manual y los formatos, pues eso son papel. Al final es un formato papel. Aunque esto esté en un dispositivo digital, no interactúa, porque si el ingeniero estructural de momento se acuerda que se le olvidó una carga, vuelve a calcular y todo cambia, todo esto hay que hacerlo otra vez. Ese es el problema. Bueno, el flujo basado en un entorno de datos común, ¿qué es? Pues ya nos olvidamos primero del modelo analítico. Hacemos un modelo físico. Obviamente, el que modela en 3D tiene que tener cierto conocimiento estructural o que el estructural esté al costado hablándole de las tipologías de tablero, las distancias máximas, etcétera. Esto no es, yo siempre digo que la informática no hace magia. Que lo que hacemos es un modelo físico basado en la geometría y en el terreno, y obviamente sabiendo que por aquí en este caso va a pasar un ferrocarril y que habrá un ingeniero estructural que tiene la experiencia suficiente para saber cuáles son más o menos las dimensiones a priori, que luego se verificarán. Entonces, de este modelo físico, que efectivamente como es un 3D, podemos obtener automáticamente planos 2D. Es distinto que lo que estaba hablando antes. Reportes, cantidades, etcétera. Pero veis que en un proceso automático y bidireccional del modelo físico obtenemos el analítico. Es decir, el ingeniero que tiene un software para análisis de puentes no tiene que modelar en su programa el puente, que ya lleva tiempo, además interpretar los dibujos 2D, sino que este se conecta a este. El ingeniero hace sus análisis, que es solamente poner las cargas, etcétera, verifica. Y pueden pasar dos cosas, que las secciones sean insuficientes o que sean sobreabundantes. Fijaos que en el caso en que son sobreabundantes, en general, como eso implica volver a hacer todo el proceso, pues los ingenieros nos olvidamos de ellos. Es decir, si tenemos seguridad a mayores, pues bueno, en aras a no volver a recalcular, lo dejamos así. Pero claro, eso al final lo pagamos entre todos. Entonces, como digo, pues que en este proceso automático, si el estructural ve que las secciones tienen que cambiar, pues las cambia y esto se automatiza, automáticamente se actualiza. Cuando ya este proceso esté cerrado, pues de ahí también con un proceso automático sacamos todo, los planos, los detalles, 2D, 3D, lo que haga falta, porque todo, digo, está centrado en el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues el OpenBridge Modeler o Designer es hoy por hoy el único programa, digo, el Designer, que tiene la parte de modelamiento físico y la parte de análisis. Entonces, bueno, este es un ejemplito también muy rápido. Veis, todo a base de referenciar. Aquí estamos referenciando la geometría. Veis, tenemos aquí el modelo de geometría. Voy a referenciar el terreno también, es decir, colocar el terreno que está en otro soporte digital, que es un archivo, y voy a colocar también mi obra, digamos, de trazado, de carretera, lo que han hecho los que hacen el trazado. Y a partir de ahí, bueno, pues tengo una biblioteca de objetos
inteligentes que me dan secciones, que me dan apoyos, que me dan estribos, todo eso es dinámico, vigas, si el puente es de vigas. Entonces, todo eso está definido de forma paramétrica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues añadir un puente, esto es muy lineal. Si el puente, que en este va a ser el puente más básico, pues un puente de hormigón, ¿veis la tipología? Pues de vigas. En función de la tipología tendré unas herramientas, otras. He de seleccionar mi eje. Como decía, si ese eje cambia, pues como ya está atado a ese eje, pues el puente cambiará, tengo que decirle sobre qué terreno, tengo que colocar los soportes y digo, todo esto es muy dinámico y es muy cómodo. Claro, yo cuando explico estas cosas a gente joven como ustedes, claro, es muy difícil transmitir porque no lo han tenido que hacer manualmente, pero los ingenieros que lo hemos tenido que hacer manualmente, vemos del poder que tiene esto, porque claro, si no, había que hacerlo, como decía, prueba y error, dibujando, mandándolo al estructural que verifique, si no cumple, tengo que volver a dibujar. Aquí no, aquí como veis, bueno, pues voy definiendo el tablero, la tipología del tablero, el trazado de las vigas, cuántas vigas voy a colocar. Es decir, si yo además de modelador soy estructural y tengo un orden de magnitud de las cosas, pues probablemente dé con la solución a la primera o a la segunda. Pero claro, ese de la primera o la segunda, cuando se hacía en dibujo CAD, significa muchísimas horas de trabajo. Sin embargo, aquí pues, que estamos definiendo todo. Las distancias que tienen las vigas a los bordes, longitudinalmente, transversalmente. Y al final, pues el programa lo que nos da es que todo esto está, digamos, como os he dicho, paramétricamente enlazado. Y si hay algún cambio, pues todo se mueve y entonces no hay que volver a rehacer nada. ¿Veis? Ahí tenemos por dónde pasarían las vigas. O sea, vamos en fase de definir el trazado de vigas. Luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues luego hay que colocar las vigas. Veis que esto además tiene que ver con las escalas. Esto es un modelo a escala 1:1. Está en un ordenador, pues a escala 1:1 porque tenemos coordenadas reales del punto. Entonces veis que ahora estamos en fase de colocar las vigas con sus apoyos, elegir un tipo de viga. Bueno, si es de acero, pues será o bien una viga rolada o armada. Si es de hormigón, pues será de una biblioteca de vigas ya establecidas. En general, las vigas de concreto, la mayoría son prefabricadas. Veis que rápidamente ahí tengo colocadas las vigas y mis apoyos. Entonces, veis que esto es, digamos, yo siempre digo que esto es ingeniería para dummies. Uno puede encajar un puente en 20 minutos, cosa que es con el flujo de trabajo tradicional eso es impensable. Estamos hablando de días, sino de semanas. Orientamos el estribo, decimos dónde va, vemos que lo tenemos ahí. No ha llegado hasta el final, eso es porque no le hemos puesto una definición que luego lo veremos. Es que dice que si ajustamos la longitud a la longitud del tablero, entonces vemos que si esa información lo ponemos al final, bueno, pues está ajustado. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer estribo es un elemento paramétrico, tiene propiedades. Entonces, si ahora le digo que quiero ajustar la anchura a la anchura del tablero, ¿veis? Se ajusta en nada, en un segundo. ¿Veis? Con los apoyos pasa igual. Tengo infinidad de apoyos que puedo definir y personalizar. Igual, ahí defino qué profundidad tenemos frente al modelo digital y entonces veis cómo ya tengo mi capitel, mis zapatas, mis pilotes si hiciese falta y todos los valores. Ahora voy a colocar los apoyos de las vigas. Entonces, veis que esto, como digo, es ciencia ficción. Digo que es muy difícil transmitir la potencia que tiene esto a gente que nunca lo ha hecho manualmente, pero para los que lo hemos tenido que hacer manualmente en ese proceso tradicional de prueba y error y de idas y venidas y mucho dibujo y muchas horas que al final son horas perdidas, vemos qué capacidad tiene esto. Porque cuando yo tengo un apoyo, el apoyo es un elemento físico, es decir, tiene un espesor y entonces eso empuja, vais a ver ahora, empuja al capitel hacia abajo y a la columna hacia abajo para que entre físicamente. Claro, eso, si uno lo tiene que dibujar y luego cambiar, pues son horas de borrar y volver a hacer.
Lo mismo con las barreras. Pues las barreras indicamos en qué lado van y veis que rápidamente se construye, y la otra barrera también. Entonces, como digo, esta herramienta es una herramienta bien interesante y bien rápida y bien intuitiva. Y veis, en nada, en 5 minutos uno tiene diseñado un puente. El siguiente paso, pues claro, sería llevarlo a la parte analítica, que no tengo ningún vídeo, también era por no aburriros demasiado, pero luego un especialista estructural, sin tener que trabajar, porque esto genera el modelo analítico, lo único que hace es verificar. ¿Qué otras soluciones tendríamos? Bueno, pues el ProStructures y bueno, una serie de ellas. Todo lo que se llama Open quiere decir de formato abierto, para que sea interoperable. Entonces tenemos soluciones para mapas, es decir, para GIS, para terreno, para emplazamiento, para diseño de agua, edificios, estaciones ferroviarias. El ProStructure hace cosas como esta. Es capaz de generar en 3D toda la cantidad de armado que lleva un puente, que como veis esto es de locura. Si esto hay que dibujarlo directamente en 2D, entonces uno lo modela en 3D, veis aquí hay un pretensado transversal del apoyo, luego habrá uno longitudinal, armadura activa, armadura pasiva, y esto luego automáticamente construye planos. Digo, lo de construir planos o dibujar planos es un requerimiento normativo o legal actual. Digo, dentro de unos años lo que en todo la etapa de vida útil de una infraestructura se gestionará será el modelo, y en el modelo estará todo esto, y cuando yo seleccione este elemento me dirá que eso es una trompeta de pretensado de polietileno de tales características, quién la puso en obra, cuándo se compró, cuál es su vida útil, si se reemplaza o no, si se puede reemplazar, todo lo que sea, como digo, operación, mantenimiento, construcción, etcétera, cabe dentro de un bien. Y bueno, la otra parte bien importante es la parte 4D, es decir, la comunicación con la construcción. Fijaos que si alguno habéis estudiado programas de planeamiento, por ejemplo el Primavera, el Project, esto no es más que un Project 3D visual. Veis que aquí tengo la vista lateral, la vista frontal y la vista 3D, y puedo simular la construcción. ¿Por qué es importante simular la construcción? Porque aquí vamos replanteando todas las fases y vamos viendo el orden, si nos hemos equivocado o no con el orden, y vamos asignándole recursos y tareas para tener una planificación, en este caso, de construcción. Pero podría ser de cualquier cosa, podría ser del mantenimiento, etcétera. Y todo esto se lee también de un formato digital que es el modelo 3D. Fijaos, pues un puente que tiene su cierta singularidad, atirantado, las dovelas de avance. Entonces, todo eso está, se puede planificar dentro del Syncro 4D. Entonces, veis que la digitalización, esto antes se hacía pues también manualmente. Por otro lado, tenemos la famosa curva S o de valor ganado. Yo puedo poner la variable precio y vemos cómo van el software, según vamos avanzando, me va dando, digamos, el flujo de caja, cuánto voy gastando y en qué momento tengo que ir gastando, para así el que vaya a encargarse de esta fase, que en este caso es construcción, pero vuelvo a insistir, podría ser una fase de mantenimiento o de operación, saber qué necesita. Y si realmente, yo siempre digo, wow, si en el software metemos porquería, lanza porquería, pero si esto está estudiado bien, es decir, los recursos bien asignados y el tiempo de cada recurso también bien asignado, pues esto no tiene casi error. Entonces sabemos cuánto tiempo vamos a tardar. Aquí además se puede incluso diferenciar, veis que aquí hace una comparativa entre el concreto que se pone en sitio frente al concreto prefabricado, que son las dovelas que se van lanzando desde los mástiles. Veis que aquí ya empezamos con la prefabricación, vamos viendo las dos curvas en paralelo. Entonces se puede hacer cualquier tipo de análisis muy rápidamente
con el objetivo, como os dije, de tomar decisiones. En este caso, decisiones de qué, de obra, pues para ver si el procedimiento va bien, ¿no? Luego podemos tener una línea de tiempo de la obra real, porque esto es un planificador, y ver si nos estamos yendo, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué fallamos en la planificación inicial para no volverlo a hacer, no volver a fallar en el caso en el que tengamos que hacer una cosa similar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que yo os quería hablar. No sé si ahora supongo que habrá un turno de preguntas si queréis preguntar, pero en todo caso lo que os he querido transmitir es que vosotros sois los que vais a ser actores fundamentales de este cambio de paradigma en la gestión de infraestructuras. Los que hemos trabajado, ya digo, yo llevo trabajando 27 años y más, porque yo soy hijo de ingeniero civil y desde que era bien chiquito iba con mi padre al campo a hacer topografía, le ayudaba en el gabinete, es decir, yo puedo deciros que estoy vinculado al mundo de la ingeniería civil quizá desde los 10 años, claro, no con el conocimiento que tengo ahora. Tengo 51, pues 41. En estos 41 años pocos cambios he visto. Todo ha sido muy manual, es verdad que entró el CAD, pero eso no supuso un cambio importante, sí en la precisión y en la rapidez, pero no en los flujos de trabajo y sin embargo esto del BIM, de la digitalización, de la transformación digital, sí supone realmente un cambio brutal y vais a ser vosotros los actores de este cambio porque todos vais a empezar a trabajar probablemente si no al 100%, porque hoy todavía no está maduro del todo, sí a porcentajes importantes de esto del BIM. Entonces, bueno, del BIM no es aprender software ni es, bueno, es una parte importante, pero sobre todo el BIM es aprender a trabajar colaborativamente con los demás, que esa también es una, yo digo, de las cosas que en general los ingenieros hemos hecho poco. En general siempre los ingenieros nos hemos considerado autosuficientes, yo lo hago todo, no sé qué, no, ahora yo siempre digo que el ingeniero egoísta, ese que no comparte nada, con el BIM está muerto, porque el BIM es compartir, es colaborar, es poner esto en la nube, poder hacer revisiones de avance de la fase que sea, pues como estamos haciendo ahora esto online, ver un modelo, abrirlo, quitarle cosas, ponerle cosas, ver si unas cosas interceptan con otras, si quiero poner una obra de drenaje y necesita una sección hidráulica, si eso no va a interferir con la calzada, en fin, es muchas cosas. En eso es en lo que vosotros vais a trabajar. Entonces, espero que, bueno, que lo que os he contado os haya gustado. Como hoy, bueno, pues es sobre la marca que yo represento, pero en teoría cualquier otra marca tendría que tener, digamos, herramientas tecnológicas para este nuevo flujo de trabajo. Y bueno, pues con gusto contestaré lo que queráis. Ya. Bueno, muchas gracias, ingeniero Manuel. Brillante su exposición. A ver, vamos a ver si los jóvenes tienen alguna inquietud para hacerle preguntas. Los jóvenes siempre tienen inquietud. Lo que no sé es si no tendrán vergüenza, pero inquietud seguro. A ver, uno sin vergüenza, no que no tenga, es decir, que no tenga vergüenza. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, Roger. Sí, Roger, te escucho bien, dime. Quisiera que profundice un poquito la parte en que ha mencionado eso de que todos los componentes, a diferencia de otros programas como Civil 3D, Revit, que están un poquito dispersos a lo que le entendí, pero en Bentley usted indicó que están compartiendo un mismo código que es MicroStation.
Quisiera que me Sí, explique un poquito más. sí, mira, yo te cuento, Roger. Mira, primero, decir que es verdad que yo soy representante de una marca de software y ahí ya me debo, pero he sido usuario de Civil durante muchísimos años y de otras cosas. Es decir, Civil es muy buen software, yo no digo que no y nunca diré esto es malo, esto es bueno. Lo que sí que hay que comparar, porque es verdad que las realidades son las que son. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido Bentley? Bueno, Bentley tenía desde los años 80, y eso podéis entrar en su página web, un software CAD, que era la primera etapa, la del nivel 0, muy eficiente, que es MicroStation, que es un CAD que distingue modelos 2D, 3D, no los mezcla todos, y sobre ese CAD que hacía unos modelados 2D y 3D muy potentes y muy precisos, metieron la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es que una línea o un conjunto de líneas y curvas y clotoides, espirales encadenadas como objetos CAD constituyen un trazado, y si yo a ese objeto le asocio un trazado transversal, por ejemplo, el caso muy típico de los enlaces, si muevo una cosa, todo se mueve. Entonces, todo eso lo que hizo Bentley fue darle inteligencia para hacer carreteras, ferrocarriles, edificios, etcétera, a ese CAD. Con lo cual, todos los productos trabajan en un único entorno, que es MicroStation. De hecho, MicroStation es ya en sí mismo un entorno de datos compartidos. Tú puedes abrir un archivo de carreteras en el producto que hace diseño de edificios y entonces montar un edificio de peaje o una estación con lo que has modelado en el 3D. Sin embargo, Autodesk, ¿en qué se quedó? Pues Autodesk se quedó en comprar software y entonces, por ejemplo, si tú eres usuario de AutoCAD Civil, que me imagino que sí, porque has hecho la pregunta, pues resulta que lo que tú generas en el prospector, que es la base de datos de AutoCAD Civil, cuando lo guardas como AutoCAD, pierde la inteligencia, eso que llaman las líneas características, los alignment, los surface, se convierten en objetos sin más que gráficos, en objetos además muertos. Son dinámicos mientras sigan siendo AutoCAD Civil, pero claro, si tú se lo tienes que mandar a un usuario solamente de AutoCAD, esa inteligencia se pierde. En Bentley no, la inteligencia sigue estando ahí. Y por ejemplo, hablando del producto de edificios que es Revit, pues Revit tiene una extensión que es RBT, que ni siquiera es de WG. Entonces, Autodesk no ha sido capaz hoy por hoy de generar un entorno de datos digital, un formato único para sus productos. Y entonces tienes que andar haciendo traducciones, pues convertir una cosa en la otra, a ver si lanzándolo a IFC no pierdo información. En Bentley no, en Bentley tenemos un formato del año, bueno, del principio y que no ha cambiado desde el año 98, y entonces todos los objetos que tú vayas diseñando en cada una de las aplicaciones se leen y no se leen como un objeto OLE incrustado ni cosas así, porque tienen el mismo formato vectorial. Aparte de que podemos leer y escribir en DWG nativo también. O sea que, entonces, bueno, pues eso es parte de eso que llamamos interoperabilidad. No sé si te he contestado, Roger, pero bueno, en todo caso eso se puede mostrar. O si algún día queréis algo más en profundidad, pues se muestra y ya está. Está bien, ingeniero, sí he quedado satisfecho con las respuestas. Bueno, pues me alegro. A ver, ¿algún osado más o osada? A ver, yo le voy a hacer una pregunta, estimado ingeniero. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo voy a yo, digamos, congeniar, compaginar la formación clásica de ingeniería con esta nueva visión de ingeniería? Mire, eso Porque sí. corremos el riesgo, yo le digo, de que estemos formando gente que maneje muy bien el programa, pero no tenga criterio ingenieril. Mire, ingeniero, sí, claro que lo veo. Mire, yo, bueno, no, en la presentación que le ha pasado Antonino de mi currículum vitae no estará. Yo fui profesor nombrado en España desde el año 95 hasta el 2013 en la Universidad de Salamanca, que es la universidad más antigua del mundo o la segunda más antigua del mundo. O sea, eso lo he visto yo. Y yo siempre decía, corremos el riesgo de formar operadores de software,
no ingenieros. Yo creo que la formación tradicional no se puede eliminar. Un ingeniero de la rama que sea tiene que tener claro que tiene que saber matemática y física, porque es la base de nuestra profesión, de todas las profesiones de ingeniería. Matemática, física y mecánica. Luego lo demás es especializarse en otras cosas. Y yo en eso concuerdo con usted, porque si no, lo que tenemos es que le estamos dando una licencia para matar a alguien que no sabe manejar la pistola y que le va a salir el tiro Dios sabe dónde. En eso, por ejemplo, yo soy muy reacio a esta, bueno, claro, también a lo mejor es algo que les estamos imponiendo. Hay mucha gente joven, por joven me refiero a 25, 28 años, con 2, 3, 4 años de experiencia, que han hecho unos cursos de BIM Manager y dice, yo soy BIM Manager. Y yo siempre digo, pero si tú no puedes ser BIM Manager. Si BIM Manager es la figura del gestor de proyectos de antiguo, pero gestionándolo de otra manera. Y entonces un BIM Manager tenía que tener por lo menos, bueno, un gestor de proyectos tenía que tener por lo menos 15 años de experiencia. Yo no empecé a gestionar proyectos en las empresas, a ser el líder hasta que no tuve, pues eso, 38 años, 40 años, es decir, 13, 14, 15 años de experiencia, porque no es solamente saber de ingeniería y haber hecho ingeniería, es saber de equipos humanos, es tener sensibilidad, es haber vivido parte de la vida. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo compaginar? Yo creo que primero, que las currículas educativas se han quedado cortas en el tiempo. Yo no creo que haya ningún problema a que un ingeniero, porque ahora yo estudié una carrera que en España eran 6 años. Yo acabé con 24 porque allí empezábamos con 18. Pero hay gente en Perú, por ejemplo, que empiezan con 17 y son 5, que con 22 años salen al mercado laboral a ser ingeniero. Digo, yo no creo que haya ningún problema con empezar a hacerlo con 26 años, porque cada vez somos más longevos. Y entonces, lo que hay que hacer, de mi punto de vista, es prolongar la etapa formativa, sin desatender las materias básicas, porque son básicas, que son básicas para un ingeniero. Y eso lo hemos, en todo el mundo es lo que es homologable. Cualquier ingeniero de cualquier especialidad en el mundo ha tenido 2 o 3 años de formación básica, que es geometría, un nivel de geometría importante, es expresión gráfica, los sistemas de representación, es matemática, es cálculo, es álgebra, es física y es mecánica. Y eso no se puede tirar al tacho, porque entonces eso, no estaremos formando ingenieros, sino operadores de software. Y entonces, si no da tiempo a hacerlo, pues habrá que prolongar la carrera 1 año más o 2 años más, para que cuando uno tenga ya las bases formativas, es decir, después de las especialidades básicas, las aplicadas, pues la hidráulica y luego ya la geotecnia, ya el cálculo estructural y bueno, lo que uno se especialice, transporte, etcétera. Entonces decir, bueno, y ahora vamos a dedicar a aprender ingeniería con esto, y es más, cómo aprender a colaborar. Yo creo que habría que ampliar 1 año más y hacer un proyecto de estos, lo que llamamos de grado, que sea un trabajo colaborativo por grupos, porque es que el 80% de los ingenieros van a trabajar en eso, y por eso en eso están apostando varias universidades. Por ejemplo, la Universidad de Lima, de aquí, que es una de las más prestigiadas de Perú, está en eso. Además, ellos se trajeron el programa Virtual Design and Construction de la Universidad de Stanford, y ellos están haciendo eso. Fuera de los 5 años de carrera, les exigen 1 año más para hacer un trabajo colaborativo tipo BIM. Entonces, yo eso es a lo que apuesto, y entonces si hay que quedarse 1 año más, 1 año más, porque yo creo que no se puede dejar de aprender lo que un ingeniero necesita saber, porque es que el software no hace magia. Si tú no has estado dibujando en planos acotados para saber por dónde trazar una carretera, el software no te lo va a decir. El software te va a ayudar, pero no te va a decir. Y si no tienes conceptos claros de mecánica, de física, matemáticas, entonces esa es la base, digamos, de la ciencia y la tecnología del ser humano hasta ahora, y eso no se puede tirar al tacho, porque además llegaría un momento en que entonces no sabríamos hacer nada. Esa es mi opinión, ingeniero. No sé si concuerda, yo creo que sí, porque también usted ya tiene experiencia, claro. Concuerdo plenamente y me gusta, ingeniero, que usted lo haya dicho para que estos jóvenes lo oigan. Sí, sí. Yo tengo un término un poco despectivo hacia el manejo
de los softwares sin la base científica. Les digo paqueteros, Claro. porque usan un paquete, llamamos paquete, ¿no? A lo que está, y les decimos los paqueteros. Bueno, el paquetero puede hacer cualquier cosa, Sí, porque pero... no tiene la base ingenieril, y eso es peligroso, como usted decía. Otra consulta, porque los chicos no quieren preguntar. Bien. ¿Cómo andamos en Bentley en el área de las aguas? Por ejemplo, sistemas de alcantarillado, agua potable, presas, Sí, canales, todas las obras hidráulicas. sí, yo le digo, en Bentley vamos bien servidos en eso. Bentley, lo que pasa es que no da tiempo porque además esta no era una presentación comercial, pero en algún momento, si tienen interés, yo no tengo ningún inconveniente en darles una presentación comercial. Bentley tiene actualmente en el mercado así como 200 paquetes, como dice usted, pero unos son de tipo modelado, lo que le he estado comentando. O sea, una parte es modelar físicamente lo que queremos construir, pero obviamente ese modelamiento debe tener un refrendo analítico. Entonces, también tienen programas analíticos. ¿Qué programas analíticos? Bueno, muchos a lo mejor tienen referencia, lo que pasa es que hay gente que no sabe que son de Bentley. Bentley tiene un conjunto de productos que lo compró hace como 25 años a una empresa norteamericana que se llamaba Hastad, que son el WaterCAD, el SeaWareCAD, no sé si habrá oído. Entonces, esos son programas que hacen la verificación y el diseño automatizado de sistemas de agua, de sistemas de saneamiento a presión, en gravedad, la hidrología, el análisis de precipitaciones. Claro, anteriormente lo hacían, pues como lo hemos hecho siempre, pues con reglas solamente muy, digamos, con esquemas, porque siempre se hizo esquemas para todo esto, unifilares, donde poníamos las longitudes y las cotas, pero ahora se puede leer el modelo de un modelo 3D, o sea, yo primero genero el modelo 3D, por ejemplo, en OpenRoad se puede generar el modelo 3D, y entonces, si es tema de drenaje pluvial, el SeaWareCAD lo que hace es alimentar ese modelo hidrológicamente e hidráulicamente. Y él hace las verificaciones, hace el cálculo, además puede hacer cualquier tipo de cálculo, desde un cálculo, digamos, basado solamente en Manning, hasta cálculos en periodo extendido, con flujo uniformemente variable, etcétera. Entonces, sí, tenemos todo un conjunto de herramientas, pero como usted dice, para eso uno tiene que saber cuál es la energía específica de un fluido, qué es una curva de remanso, qué es un resalto hidráulico, qué es Manning, qué es Chessy, cuál es la ley de Darcy para el tema de flujos en medios permeables, Bernoulli. Claro, pues es que esa es la base matemático-física en este caso de la tecnología del agua. Y entonces lo que uno no puede es utilizar un programa. Mire, yo en eso tengo una experiencia hablando del trazado. Como digo, yo estuve como 18 años dando clase en la universidad, daba clase de trazado. Entonces, bueno, enseñaba además con Civil, porque bueno, y entonces me acuerdo, pero no se me olvidará nunca, en una clase planteamos una transición entre dos tangentes que tenía que tener curvas de transición. Y entonces uno me dijo, este programa no funciona, no me sale. Y lo que, claro, él no sabía en realidad qué es una clotoide, cuánta curvatura digamos, consume la clotoide de las variaciones de tangente. Entonces estaba poniendo una clotoide de parámetro muy grande para el radio y la variación angular. Y todo que no había solución, pero es que porque geométricamente no la había. No es que el programa no funcionase, es que él no sabía lo que estaba haciendo. Entonces ese es un problema. Pues igual puede pasar con el agua, porque si uno empieza a meter en el paquete números, no sabe qué número está metiendo, luego no va a saber ni siquiera verificar si lo hizo bien, si lo hizo mal. Hay que tener orden de magnitud. Yo creo que el trabajo manual para un ingeniero es imprescindible. Al final, estudiar ingeniería es practicar, es entrenarse. No es otra cosa. Uno no se puede entrenar con un software que le da el entrenamiento resuelto. Es como el que dice, no, yo entreno mucho en el gimnasio, en vez del gimnasio se pone un aparato de esos que te hace vibrar los abdominales y estás viendo la televisión. Digo, tú no estás entrenando ni mierda, están entrenando por ti. Con lo mismo. El entrenamiento es sentarse. Yo siempre digo que un ingeniero
a los ingenieros nos enseñaran a sentar el culo en una silla y no levantar el culo hasta que hemos resuelto el problema. 2 horas, 7, 10, las que hagan falta. Y ya la siguiente vez ya nos la sabemos. Claro, todo ese trabajo no se puede sustituir por el software. Bueno, yo es lo que opino. ¿Hay alguien que quiera seguir consultando? Porque le voy a hacer una preguntita más. ¿Qué tiempo me demandaría, por ejemplo, la capacitación en el Open Bridge Designer? Pues yo quiero ser un usuario y ¿cuál es el tiempo de capacitación? Pues ingeniero, con una persona que lo explique bien, yo a lo mejor aquí peco de inmodesto, pero bueno, yo lo explico bien. En 12 horas yo le enseño a usted a modelar puentes. En 12 horas. Porque ya le digo pero esa es la cuestión. Pero modelar puentes no significa elegir piezas. Significa elegir las piezas que requiere ese puente, es decir, para el valle que ha de salvar y para el tráfico que es esperable que pase por encima y las condiciones sísmicas. Claro, entonces uno tiene que haber diseñado varios puentes en su vida para acertar a la primera con la tipología, sino que es prueba y error, que también es un aprendizaje, si yo no digo que no, si una parte importante del software es que nos enseña a aprender mucho más rápidamente, pero no puede sustituir el aprendizaje. Yo cuando mis hijos eran pequeños y pasábamos, yo es que soy muy nerd, pasábamos por las carreteras y decía, oye, ¿veis la ley de momentos flectores y cortantes? Y hacía así, y las parábolas y no sé qué. Es que un ingeniero tiene que ponerle, de la especialidad que sea, yo como soy estructural de vocación, si uno le ponen una viga y unas cargas, tiene que saber cuál es la ley de momentos flectores sin hacer ningún número, porque si no, si es meter números y luego saldrá lo que salga, si no sabes lo que tiene que dar al principio. El ingeniero Eduardo Terroja, que era bastante afamado en España, siempre decía que el cálculo solamente tiene que ser el refrendo de tu intuición. Punto, pero uno tiene que saber diseñar lo que sea, un drenaje o tal, sin hacer muchos números, claro, eso lo da la experiencia, ¿no? Y lo da pues la profesión. Ahora, ingeniero, dígales a los estudiantes, están bien las 12 horas para aprender, pero el background que trae atrás, ¿cuántas horas requiere? Pues mire, una vida, yo ya le digo, yo tengo 51 años. Acabé con 24 mi carrera de 6, o sea, empecé con 18 y como digo, en mi caso además, el ayudante de topografía del topógrafo de mi padre. Yo siempre cuento la misma experiencia y es por lo que digo que ahora sí que estamos en un cambio radical porque ahora obtenemos la topografía con fotogrametría desde un dron o con escáner láser y antes era como los romanos, es que no habíamos cambiado porque cambió el colector de datos. Yo fui el portamiras del topógrafo de mi padre cuando él utilizaba un taquimétrico, claro, un teodolito tradicional con 3 hilos y él iba apuntando, se hacía su esquema y mi padre, que era el ingeniero que estaba allí, que él sabía lo que necesitaba, me decía, Manolito, ponte aquí, ponte allá, eso con 10 años. 4 años después el hombre se actualizó y compró una estación total y entonces empecé a llevar el prisma. Pero era lo mismo, Manolito, ponte aquí, ponte allá. Y otro, ya estaba yo en mitad de la carrera, se compró un GPS, pero igual, y entonces yo llevaba el receptor del GPS, pero el procedimiento era el mismo, quiero decir, el procedimiento no cambió, pero es que los romanos lo hacían igual hace 2000 o 3000 años. Sin embargo, ahora, eso que además tiene muy poca información para lo que en realidad necesitamos conocer, hoy ha sido sustituido, pero vuelvo a insistir. Es importantísimo ir al campo, es importantísimo haber ido a una obra para diseñar. Uno no puede diseñar una cosa si no sabe los problemas que tienen las obras, porque además es engañar. Es como un médico que dice, yo siempre digo, ¿tú te dejarías operar por un médico que lo único que ha hecho ha sido ver vídeos de medicina? Y digo, yo no me dejaría operar. Por eso los médicos, que sigue siendo una profesión muy esforzada, hacen 6 años de carrera, luego en cualquier país acceden al sistema público de salud, hacen una especialidad, están 8 o 9 años aprendiendo y no empiezan a ejercer por sí mismos hasta que tienen 35 años. Pues, ¿qué hace falta? Entonces, el background,
pues no sé, cada uno tendrá el suyo, pero en lo que a mí me toca, llevo en esto desde los 10 años, digamos, más o menos implicado. Yo luego ayudaba a mi padre con su máquina a calcular, me decía, hazme este número, las pendientes, no sé qué, veía los dibujitos que hacía, no sé, él era más de dibujo, de tablero de dibujo que yo, y él me enseñó a mí a dibujar y a hacer planos acotados cuando tenía 14, 15 años. Pero yo tengo un background de 41 años, y yo siempre digo, para ser ingeniero no hace falta ser un genio, hace falta ser esforzado. No hace falta ser un genio para casi nada en la vida. Lo que hace falta es tener ganas, que te guste. La ingeniería es una profesión increíblemente bella, la ingeniería civil, y lo que hay que poner es esfuerzo. Y lo que no vale es otro de los temas, y como estamos hablando a los muchachos, los muchachos ya no leen libros, como todo está a la mano, en internet, no sé qué. Yo me acuerdo en mi facultad, pues había un libro de estructuras para, no sé, para 100. Y entonces como uno tenía que pedir el libro y luego te lo dejaban 2 días, te quedabas noches devorando el libro y sacando tus apuntes, pues no había tampoco ni máquinas de fotocopiar. Creo que es que han cambiado mucho las cosas. Yo creo que ahora mismo tenemos, y eso es una crítica generalizada, ¿no? Tenemos la sociedad más informada, porque tenemos chorros de información por todas partes, pero no necesariamente la más formada. ¿Por qué? Porque la formación, como usted dice, es background y es esfuerzo, y la ciencia infusa no entra. Hay que entrenarse. Yo así lo veo y así lo he visto siempre, porque también pues, mi padre era ingeniero civil, y de 4 hijos que tiene, pues 3 han sido ingenieros civiles, pues porque él tenía mucha personalidad en eso, pero claro, hay que ponerle muchas ganas y te tiene que gustar mucho, ¿no? Hay gente que si no te gusta la matemática, olvídate, o la física o la mecánica, pero ya digo que el software tiene que ser lo último, lo ultimito, pero tiene que ser, claro, tiene que estar. Oigan la voz de la experiencia. Así va la cosa. Ustedes han llegado, nosotros hemos transitado, probablemente el ingeniero Manuel ha transitado por la regla de cálculo, aquella calculadora simple, ¿no? Que hacía 4 operaciones, ¿no? Acuérdese, ingeniero. Y hacíamos sumar, la prueba si hacía bien. Dividir. Eso hacía, claro. Y las tablas de logaritmos, que ellos no las habrán visto, claro. Sí, un montón de cosas. Sí. No, ellos no conocen tabla de logaritmo. Y yo le voy a contar una anécdota, y esto para terminar. Tenía un profesor, era un profesor de estructuras, ¿no? Yo soy un poquito mayor que usted. Sí, le llevo pero bueno. 12 años le llevo. Bueno, pero... En edad. Y, o sea, he estudiado un poco antes, diré. Un poquito antes, sí. Pero prácticamente lo mismo, porque de aquella no había cambios, claro. No había mucho cambio. Y le cuento una anécdota. Nos llegó un libro, usted lo debe conocer, un libro de Cani, sí, que lo habían traducido el método de Cani, al portugués. Sí. Y era un ingeniero que vino y nos prestó. ¿Puede usted creer que lo hemos copiado toda la noche en un cuaderno? Claro, que me lo creo. Sí. Él copió, digamos, unos 2 o 3 capítulos, y yo copié otros 3 capítulos en un cuaderno a mano. Sí. Y los hicimos los dibujos así en esquema, porque no había pues fotocopia. La fotocopia era carísima, acuérdese, era caro fotocopiar. Que era para gente potentada. Sí. Entonces, de ese nivel hemos empezado. Copiando un libro, imagínense. Yo tengo copiado, que todavía que lo tiene mis hijos, tengo copiado de hace, pues del año 86, el Timosenko de resistencia a materiales, porque era igual, de la editorial Mir, esa, que llegó un ejemplar también por ahí, igual, y dibujando los esquemas. Por eso yo veo una ley de momentos flectores, si está bien o mal, y de cortantes, porque no habré resuelto miles de millones. Es que ese es el entrenamiento. Igual que un saltador de altura tiene que saltar 250.000 veces para que le salga un salto bien, porque si no todos seríamos saltadores de altura y récord olímpico, pues esto pasa igual. Y ya digo, no hace falta tener supercapacidades, no hay que ser superdotado, hay que tener sentido común, inteligencia y ganas. Yo creo que son las 3 ingredientes. Ahora que estamos hablando de gente joven, y no hay que tener... La gente joven es muy impaciente, lo quiere todo rápido, ya, no.
si sales con 26 años, si a los 10 años ya está uno aburrido de trabajar, dice, por Dios, ¿por qué no me quedaría más años en la universidad? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que hay que evaluar. No se pueden acortar los tiempos, más yo creo que habría que aumentarlos y seguir manteniendo, digamos, la formación tradicional, a lo mejor hacerla de otra manera, a lo mejor no en pizarra, ya hay otros métodos, lo que queramos, pero hay que mantenerlo. Y luego yo digo, pues ahora que lo que parece que va a ser el futuro va a ser trabajar colaborativamente en entornos digitales, hay que propiciar montar esos entornos digitales en la academia para que los alumnos se especialicen, pues a lo mejor el último año, y entonces utilizar software de todo tipo, y para eso las empresas tienen acuerdos académicos, precisamente para eso. Da igual la nuestra, Autodesk, los otros, y cuanto más se sepa de eso, mejor, pero sin olvidarse de lo anterior. Yo siempre digo, es que si no, no eres nadie, no puedes liderar nada si no tienes los conceptos, lo tengo claro, y al final un ingeniero necesita saber, no a lo mejor muchísimas cosas, pero luego se especializará en lo que sea, pero sí tener claro los conceptos de mecánica, de física, que es un par, que es fuerza, aceleración. Hay gente que no distingue entre fuerza y masa, o las leyes de Newton, que son básicas, o que es el rozamiento, que es uno de los mecanismos que más aparecen en la naturaleza y nos permite que haya rodadura. No sé, hay tantas cosas, eso no se puede quitar, porque entonces eso, generamos operadores de software con licencia para matar, y claro, y nos matarán a todos. En verdad. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta abusando del tiempo del ingeniero Manuel? Sí, señor director, buenas noches. Hola, Oscar. Ingeniero Manuel, buenas noches. Buenas. Una consulta, sí, tal vez de repente una pequeña curiosidad. El Eurotúnel, en ese entonces, ¿qué software se ha utilizado? Y Pucha, ¿cómo encarar? eso no lo sé, pero a mí me da la impresión, por el tiempo que hace que se diseñó, pues sí, utilizó un software CAD de diseño asistido por ordenador. Mira, yo en eso, bueno, esto igual es una primicia, no sé. Yo le estoy escribiendo a Bentley Institute un libro en realidad no es ni siquiera de un software, sino de cómo ha ido evolucionando el tema esto de la tecnología. Entonces, lo que se llamó CAD toda la vida, que es diseño asistido por computadora, en realidad pues es eso, dibujar en vez de en un tablero, pues en una máquina, que es verdad que algo de trabajo te ahorra. Pues entraron los conceptos de capas, como capas de cebolla que iban unas encima de otra, o de calco donde tú ponías unas cosas u otras, pero uno no podía utilizar un programa CAD para dibujar si no sabía dibujar. Entonces, a mí me da la impresión que eso, dado el tiempo que tiene, se ha hecho con CAD. Y cuando hablo CAD, no hablo de AutoCAD, que es de una marca CAD, en sentido de un software de diseño asistido por computadora, ¿no? Pues será AutoCAD o MicroStation o muchos, y hay muchos y muy buenos. Pero yo creo, lo que quiero transmitiros es que esa revolución que estamos viviendo ahora, que se oye todos los días, todos los que nos dedicamos a esto de la ingeniería y la arquitectura, del BIM, de los planes nacionales BIM, de todo eso, es un cambio metodológico, con una tecnología mucho más avanzado, pero que el factor humano sigue siendo lo principal. Yo cuando voy a alguna charla que me invitan y me preguntan, que es una de las preguntas también que te hacen, es ¿cuál cree usted que es el mayor problema para la implantación del BIM? Yo siempre digo, el factor humano. Si la gente no quiere, si está cómodo en lo que sabe, si tiene miedo al cambio, si piensa que le van a sustituir, claro, ese es uno de los problemas que hay, y lo hemos hablado antes. Eso del BIM manager de 30 años. Digo, tú no eres BIM manager, tú eres paquetero. Ya eso me lo voy a apuntar, que ha dicho el ingeniero. Tú eres paquetero, pero no puedes ser BIM manager. Digo, porque eres piltrafilla si no has hecho ingeniería en tu vida. Pero, sin embargo, la gente de edad que sí que ha gestionado proyectos, pero que no sabe de la tecnología, entonces se ve un poco acogotada. Entonces, lo que hay que hacer es que, además se ha perdido esa otra figura, la del maestro. Yo creo que ya para la industria lo que tiene que ir es de la mano
un ingeniero ya con experiencia al lado del paquetero, y los dos aprenderán uno del otro. El paquetero aprenderá ingeniería, que es como hemos aprendido todos, con el jefe de proyectos que te enseñaba cuando no sabías, es que esto no me acuerdo cómo se hace, no sé, y te enseñaba, y el ingeniero de proyecto, el ingeniero que debe ser el BIM manager, que es el líder del equipo, aprenderá lo otro. Yo siempre digo que un BIM manager ni siquiera tiene que conocer un programa de modelado, tiene que saber cómo organizar la información o que alguien le ayude, porque al final es organizar equipos de trabajo y son personas. Yo siempre digo, sigue siendo fundamental el factor humano, así es, no hay otra cosa. Mientras no inventemos la inteligencia artificial y que lo haga todo, entonces el ser humano desaparecerá porque no tendremos de qué comer. Mientras eso no llegue, el ser humano es el esencial en todo esto, es el centro. Manuel. Sí, Anthony, ¿qué tal? Un abrazo. Buenas noches. Cuéntame. Una consulta. ¿Cuál es la importancia de la geometría descriptiva para un ingeniero vial? Anthony, toda. Aparte, mira, yo te digo, a mí es que me encanta. Yo lo primero que estuve dando clase cuando acabé en la universidad, cuando fui profesor, ¿no?, fue geometría descriptiva. A mí me chifla la geometría, la perspectiva cónica, el diédrico, los acotados. Todo, te digo, es que el que no sepa geometría descriptiva y geometría analítica, por mucho que le pongan delante un ordenador, además yo siempre lo digo, y un poco con lo que decía el ingeniero Muñoz, digo, pero vamos a ver, si fuese tan fácil, entonces yo mañana me haría ingeniero aeronáutico, porque con que me den un software digo, pues no, pues yo sé más o menos que el teorema de Bernoulli también se aplica a las alas, no sé qué, pero claro, desconozco toda su tecnología. Pero estoy seguro, pero no por ser yo, que yo no es que sea muy inteligente o no, yo soy muy esforzado y muy trabajador. Estoy seguro que si me dedicase 3 años a aprender la técnica aeroespacial, acabaría diseñando aviones o empezando a saber diseñar aviones, pero tendría que estar al lado de un tipo que haya diseñado cientos o barcos, tal, porque es parte del background. Entonces, la geometría es esencial, es una de las asignaturas que nunca se debería quitar, y yo sé de algunas universidades que la están descartando. Entonces, en vez de enseñarles geometría, les enseñan AutoCAD. Mucha mierda, si el AutoCAD de las tangentes solas, tendrás que aprender en qué se basa y tendrás que aprender los teoremas de Goulding y aquellos problemas de tangencia que había, todo lo que has estudiado tú también, Anthony, porque más o menos, como dice Elige, tú eres 5 años más joven que yo, o 7, pero al final los 3 hemos sido de la misma época, hemos estudiado lo mismo, con libros muy parecidos, con la misma forma, y tenemos las bases de eso, y eso no se puede perder, porque además se perdería un activo muy importante. La ingeniería a nivel mundial es lo que es. Hay una frase por ahí muy bonita que dicen: los científicos idean el mundo y los ingenieros lo transforman. O sea, es que si eso lo perdemos, habremos perdido muchos de los avances de la historia de la humanidad. Esto no se puede perder, imposible, la geometría, para trazado y para no trazado, o sea, para todo en general. Sí. Es una asignatura esencial, aparte muy bonita. Es verdad que al principio cuesta, porque no es intuitiva la geometría y cuesta, ¿no? Los planos acotados, porque no son intuitivos, claro, ningún sistema de representación, pero bueno, como no son intuitivos, la máquina no te va a hacer, claro, es más fácil ver el modelo 3D, por eso te lo he dicho también, es más fácil construir secciones 2D a partir de un modelo, y eso se ve cuando uno estudia sistema diédrico. Si alguien te pone una pieza en perspectiva caballera, por ejemplo, ver las vistas, dibujar las vistas, que sacar el 2D es muy fácil, pero no es tan intuitivo sacar un cuerpo 3D a partir de vistas 2D en ocultas, no sé, no es tan intuitivo, y eso lo sabemos todo, entonces requiere mucha práctica. Entonces, sí, así es. Entonces, ese lenguaje no se puede perder, más allá de que a lo mejor dentro de unos años no haya que hacer planos, pero que no haya que hacer planos no quiere decir que uno no tenga que saber geometría. Primero porque es la base de la ingeniería y la arquitectura, vivimos un espacio 3D. Bueno, 4D según Einstein, pero vamos, a lo que nos toca a nosotros, 1 3D.
Bueno, oye, de verdad, pues si no tenéis más preguntas, para mí ha sido un placer. Bueno, si tenéis más, yo aquí me quedo, pero de verdad siempre le doy las gracias a Anthony, que nos conocemos de años y es el que me enrola en estas cosas. Yo encantado, porque además me sigue gustando la docencia. Yo fui profesor durante 18 años, una de las cosas que echo mucho de menos, el contacto con la gente joven, que tiene por otro lado muchas ventajas, tienen energía, tienen ideales, idearios y tienen esa parte que a lo mejor a nosotros ya se nos ha ido acabando un poquito. Entonces siempre es un buen binomio, siempre lo he dicho, alguien con experiencia y alguien con juventud. Eso es un binomio ganador siempre, siempre, siempre. Entonces eso es lo que tenéis que hacer. Los muchachos jóvenes, fijaros en un maestro, si es alguien que le guste enseñar, pegaros a él y asociaros en esa sociedad de tú me transmites y yo que me gusta esto de la tecnología y a lo mejor soy muy nerd y lo pillo al vuelo, pues se hacen binomios muy buenos, pero no puede ir uno sin el otro, si no es un fiasco, seguro. Ingeniero Manuel, muchas gracias, de verdad. Brillante Pues su exposición. Y pues ya le nada. vamos a estar requiriendo en otra oportunidad para que toquemos otros temas de los que usted ha mostrado amplio conocimiento y dominio. A nombre de los muchachos y a nombre de la carrera, le quedo muy agradecido. Pero, ingeniero, ya por terminar, como usted sabe más el diablo por viejo que por diablo. Es Sí. por eso, por años, no es por otra cosa. Entonces, yo de verdad agradecido y siempre que pueda, será para mí un gusto y un placer contaros lo que sé, lo mucho, lo poco, y transmitir, que eso es lo que debemos transmitir todos los que ya tenemos cierta experiencia, que eso es un delito no transmitirlo, transmitir lo que sabemos y sobre todo pues ilusionar a la gente joven en estos momentos de crisis. Yo siempre digo que crisis